Las voces que aportan contexto, preguntas y nuevas lecturas de la actualidad. En Imer Noticias, primera emisión. En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, Imer Noticias, tu punto de referencia, nos da mucho gusto dar la bienvenida a la doctora Sayak Valencia, filósofa, especialista en temas de género, pero sobre todo una persona que tiene una mirada muy intensa y de alto análisis en varios temas. Doctora Sayak Valencia, gracias por unirse a este grupo de conversaciones de Imer Noticias. Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Con mucho gusto estaré conversando con ustedes y con las personas que nos escuchan. Muchas gracias, doctora. Yo hablaba hace un par de minutos sobre este tipo de señales, de evidencias que se presentan sueltas, aisladas, en cuestiones que si las vemos por separado nos podemos correr el riesgo de concentrarnos allí solamente en ese pequeño ámbito, pero forman parte de algo más grande, algo que incluso supera a los gobiernos soberanos y que tiene también ya un buen tiempo de estar en operación, doctora. ¿Hasta dónde llegamos con este tipo de evidencias, este tipo de modelos culturales, políticos, sociales, antiderechos, doctora? Pues básicamente es muy importante el contexto, como bien señalas, porque cualquier tipo de referencia inmediata a estos modelos supremacistas o estos modelos que se autorizan ahora desde la tecnología y difunden de manera viral contenidos reaccionarios, retrógrados y también en muchos casos fascistas, que no son lo mismo, ¿no? Hay que ser también muy cuidadosos con las categorías. No todas las personas que consumen este contenido son específicamente fascistas o militan en el fascismo, pueden tener un pensamiento reaccionario y eso yo le he denominado sensibilidad regresiva, y en este sentido la sensibilidad regresiva sería esta forma que tenemos de conservadurismo interno que obedece unas lógicas y a unos valores internos de cada región, ¿verdad? Pero que se conectan con el discurso inflamatorio y pasional que utilizan estas nuevas derechas y que utilizan las gramáticas de la resistencia, de la transformación y del progresismo para meter justamente ideas contrarias a los derechos humanos y a la consecución de objetivos de biopolíticos, que es legitimar de alguna forma la vida de las mayorías, ¿no? Entonces, en este sentido, se están instalando de manera muy rápida y muy eficiente, sobre todo entre juventudes o personas que consumen mucho este contenido, pero que no es algo extraño, sino, como tú bien dices, pertenece a un orden no solo geopolítico, sino extraterritorial, y es una categoría que he estado trabajando desde hace ya varios años en mis investigaciones, porque no podemos pensar ya la idea de estados-nación como tales, ni de soberanías como tales. A partir de la globalización esto se desdibuja de una manera muy evidente, pero que nos queda claro, estos son procesos largos que por lo menos tienen 50 o 60 años y que estamos llegando a ellos de manera muy cruenta ahora, pero que sí están acompañados de una agenda regresiva, por decirlo de manera amable, y directamente antiderechos o ultraderechista, como lo estamos viendo con muchos casos, como lo que pasó ayer, hace 2 días, el 4 de julio, ¿no? Con la marcha de estos enmascarados en Estados Unidos, pero lo que está pasando también en México con estos ataques incel, autodenominado incel, que han tenido lugar desde el año pasado hasta este año, y que desafortunadamente están yendo en aumento y están conectados todas estas lógicas de supremacismo y de necromasculinidad. Estas expresiones que se presentan como aisladas y que tienen personajes que son también muy gráficos, doctora Sayak Valencia, y que yo me atrevo a pensar, y no sé usted cómo lo vea, que son, insisto, apenas una muestra. Hablamos, por ejemplo, de los dueños de los espacios en los cuales una gran cantidad de personas, particularmente jóvenes, pues tienen uno de sus espacios de comunicación más utilizados. Hablamos del Internet, de las redes sociales, de las nuevas tecnologías que tienen dueños, y estos propietarios pues son personajes como Elon Musk,
quien es abiertamente, su familia es heredera del apartheid, promotora del apartheid, por ejemplo, en Sudáfrica. Apenas una pequeña muestra, doctora. Sí, es muy importante lo que comentas, sobre todo porque entender que, a ver, como un poco el medio es el mensaje, como decía Marshall McLuhan, pero también quién tiene la propiedad sobre los medios de producción de la información, es muy importante determinar de quién son estos medios y cuáles son las agendas de esos propietarios. Como dices, Elon Musk tiene una agenda reaccionaria directamente antiderechos contra las personas trans específicamente y contra lo que ellos denominan el wokeismo, que mucha gente en México está reproduciendo esta palabra woke y que probablemente no sepan de dónde viene, pero la palabra woke era la palabra que utilizaban los afroestadounidenses para pedir derechos para no ser tratados como ciudadanos de segunda clase y sobre todo para no ser asesinados en Estados Unidos en la década de los 50. Y esta palabra es la palabra utilizada por Martin Luther King para decir despierten, ¿no? Es para decir despierto. Alguien que es woke sería alguien que tiene criterio, alguien que está despierto, alguien que tiene un pensamiento crítico, pero sobre todo alguien que defiende los derechos a ser tratado como una persona o como un ser humano. Entonces, sí hay que saber de dónde vienen estas palabras porque si no se descontextualizan. Y es una agenda que es muy perversa en el sentido de que hace retruécanos con las palabras, ¿no? Yo creo que el libro de 1984 es un libro muy importante, por ejemplo, para entender lo que está sucediendo, que tiene que ver con esta reconversión del lenguaje para convertirlo en un arma arrojadiza y un arma de odio. Y esto es muy importante para que lo entendamos, no porque el lenguaje sea no porque el lenguaje sea algo propiedad de las agendas políticas, sino al contrario, porque el lenguaje es propiedad de todos y por tanto podemos transformarlo y el lenguaje tiene una capacidad de influencia enorme, como lo hemos visto, pero sí es necesario darnos cuenta de a quién pertenecen estos medios de difusión de información o estos medios de producción de sensibilidad, porque básicamente la agenda no está oculta, estamos en muchos casos apoyando directamente a personas y proyectos antiderechos, pero también incluso fascistas, ¿no? No solo reaccionarios, sino fascistas. En el caso de Musk o en el caso de Peter Thiel, que también está apoyando el genocidio en Gaza y además lo declara, ¿no? Declara que básicamente las personas que no tienen ningún tipo de poder económico no tendrían derecho a existir, cosa que si lo dijéramos en el siglo XIX, XVIII, sonaría maltusiano. Ahora con una cosmética y una estética que maquillan todos estos discursos, suena progresista, pero evidentemente no lo es necropolítico. Y en esta misma estrategia, doctora Sayac Valencia, me llama la atención que el objetivo central son los jóvenes. No es porque sea algo nuevo, los jóvenes de distintas épocas han sido siempre el objetivo de movimientos de izquierda, de derecha, ultraderecha, conservadores o no, porque pues finalmente es allí donde se ve la posibilidad de un cambio. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción casi hasta biológica. Era una de las tesis de Salvador Allende, que atendía a esa necesidad de romper con los esquemas, de buscar su propio espacio, la propia liberación, su propia contracultura o su propia cultura de cada generación de jóvenes. Y en esta misma comportamiento natural, lo quiero poner, doctora, es donde entrarían, creo yo, no sé qué piensa usted, este tipo de señales, de ideas, de propuestas que se disfrazan como parte de lo nuevo, de lo que debes tener, del must, de lo diferente, de lo contracultural, de lo que va a romper con lo que no quieres, como algo que realmente es útil y se adopta, doctora, que es ahí donde creo que había un riesgo. Es muy importante lo que dices porque históricamente sí, las juventudes han sido el sujeto político de la transformación social en casi todas las sociedades y ahora me atrevería a decir que no solamente los jóvenes, sino las niñeces son el objetivo de también todos estos discursos. Las personas más pequeñas, los niños directamente, están expuestos a muchísimas horas de Internet sin un acompañamiento o una alfabetización digital, que no me refiero a saber utilizar las herramientas, sino a saber descifrar los contenidos, ¿no? Yo creo que en las escuelas debería haber una clase de alfabetización digital porque el prohibicionismo no va a resolver las cosas, solo las va a aumentar y en este sentido pienso y comparto contigo esta perspectiva de que los jóvenes se están volcando hacia la derecha por dos motivos. Primero, porque la vida de derecha se apropió de los valores
de lo bueno, lo bello y lo justo, no porque le pertenezcan, sino porque se los apropia como una buena vida, ¿no? La vida neoliberal, la vida del conservadurismo dijo, tener una buena vida es tener dinero y tener dinero es tener el mundo, ¿no? Entonces, básicamente redujo la solidaridad al consumismo y otras prácticas políticas, digamos, desde las bases de todo tipo, las clases sociales las diluyó y solamente existe la clase que puede adquirir productos y la que no está fuera. Entonces, creó un maniqueísmo a través del tiempo que resulta a veces muy difícil de eludir por parte de las juventudes y como tú dices y como sabemos históricamente, las juventudes quieren diferenciarse generacionalmente de sus antecesores, por supuesto, lo vemos también, por ejemplo, en la música, gente que tiene hijos ahora, que es gente de 30 años y le gusta el reggaetón, los niños están empezando a escuchar música gótica infantil, entonces es una especie de rechazo a las generaciones anteriores para afirmarse desde una subjetividad propia, ¿no? Desde una singularidad que caracteriza esta generación, pero lo que decía, y esto me parece importante recalcarlo, se ha desmaterializado la memoria histórica y la solidaridad de clase. Se volvió los sistemas de empobrecimiento pues han avanzado, ¿no? Tenemos sociedades muy desiguales y entonces las personas se sienten avergonzadas de no tener dinero en lugar de decir esto no es un estado vital, sino es una condición material que está producida justamente por estos súper ricos a los que les consumimos toda esta información. Entonces han deshecho la memoria histórica y política de las juventudes para venderles un producto empaquetado con muchos colores, con mucha distracción, una sociedad del espectáculo, como nos decía ya Guy Debord en los años 60 a finales, o una sociedad del simulacro, como nos hablaba Jean Baudrillard en los años 90, para decirles a estos jóvenes, ustedes pueden hacer una transformación social, pero a través de ideas regresivas y fascistas, volviendo estos ideales muy binarios sobre el género, sobre la sexualidad, sobre el machismo, sobre las mujeres tradicionales, sobre la reproducción. Y esto no solo es una moda, sino que en realidad está encumbrando una serie de valores que las sociedades democráticas contemporáneas ya estaban suscribiendo, no porque fueran cool o porque fueran o totalmente abierta, sino porque tiene que ver con el respeto a los derechos humanos y la convivencia y la producción de una sociedad o de una biopolítica, es decir, de un gobierno de las poblaciones para garantizar su vida, para garantizar sus derechos y para garantizar el bien de las mayorías, cosa que por supuesto esta sensibilidad regresiva a la que se están suscribiendo muchísimas juventudes, pues desmantela completamente. Y lo que tú decías al principio de tu comentario sobre el apartheid, están tratando de hacer un apartheid social entre las generaciones más jóvenes y las generaciones que les precedemos. Sin embargo, probablemente si nos acercáramos de una manera distinta a estos jóvenes y acompañáramos de otras maneras y escucháramos más, entenderíamos cómo llegar a estas juventudes para crear una conciencia política crítica. No digo que suscriba los mismos ideales que tenemos las personas que pensamos como desde la autocrítica y el pensamiento progresista, pero por lo menos que pudieran formar un criterio que no esté avasallado por este bombardeo de información y por este asedio estético, que es como yo le denomino. No, el asedio entendemos que es una forma de acercamiento militar y de coloniaje, pero esto lo están haciendo desde la estética y creo que es algo que tenemos que trabajar muchísimo. Yo tengo varios años trabajando con estos temas porque sí me importa mucho lo que está sucediendo con las juventudes y específicamente con los varones jóvenes de nuestra sociedad en México. Que ese es un tema que también debemos tener muy, muy en cuenta, sobre todo en sociedades o en países como el de México y América Latina en general, en donde todavía prevalece un sentimiento de machismo muy, muy profundo. Se nos acaba el tiempo, yo me quedo picado, doctora Sayac Valencia, pero ¿qué le parece que sigamos en la conversación y profundizar sobre este apartheid social entre generaciones? Que creo que este es una muy buena forma de definir esto que en su momento se le llamó de otra manera, que además me asombra cómo las palabras definen las épocas y pueden tener trascendencia distinta, pero hay que plantearlas con toda su crudeza, porque esto que se está construyendo ahora es una división social. Quién sabe si yo estoy seguro que el objetivo es que sea irreconciliable, pero pues no necesariamente tienen que tener éxito, doctora.
De hecho, no creo que lo tengan. Por eso están haciendo tanto. Ellos tienen todo el dinero para hacerlo, tienen millones y millones, bueno, trillones, ¿no? Elon Musk ahora de dinero y aún así no han podido cambiar completamente la conciencia social. Entonces, eso debe ser un indicador muy importante, que incluso desde condiciones materiales muy complicadas, muy difíciles como las que tenemos en nuestro país en muchos de los territorios, no ha ganado el fascismo. No tenemos que creer eso, porque la verdad, la realidad nuestra es mucho más compleja que esa reducción binaria a fascismo, progresismo. Entonces sí nos toca acompañar, sí nos toca pensar juntos y sí nos toca escuchar mucho más a nuestras sociedades que sí necesitan cosas a lo mejor muy distintas a las que estamos brindando, pero no necesariamente pensamiento regresivo y fascismo. Nos quedamos con eso, doctora Sayac Valencia, en esta su primera, que estamos seguros será una muy larga participación en este que desde ahora es su espacio. Gracias, doctora Sayac Valencia. Muchísimas gracias por el espacio y que tengan excelente día. Que tenga también excelente día. Hasta pronto.